Buenas tardes, hermanos. En este jueves vamos a empezar orando al Señor y después cantaremos las alabanzas. Señor y Padre, gracias por este tiempo que podemos estar aquí alabándote y adorándote todos en unidad, Señor, a través de las redes. Señor, queremos que en esta tarde, Señor, tú puedas moverte con poder y, Señor, queremos que ates toda la fuerza de la oscuridad. Quieren pedir que en esta tarde pueda tu palabra transmitirse. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Santo,
gracias porque podemos alabarte. Gracias por el amor que tú nos das, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Tú eres grande, tú eres digno y solo a ti toda la gloria y la honra, Padre. Gracias. Amén. La verdad que es un privilegio el poder alabar y adorar a nuestro Señor juntos. Y viendo esta semana las noticias y todo lo que está pasando, yo veo que el COVID-19 cada vez veo que la cosa va más en serio. Que no digo que no sea, yo sé que va en serio, pero el problema del coronavirus no es solamente el virus, sino es algo más fuerte que tenemos que entender, como dice la Escritura, ¿qué es? Tenemos que ver que es una época de desastre, es una época que vivimos, que la gente ni cree en Dios, ni creen en el Evangelio, y si la gente no cree en Dios ni en el Evangelio, no quiere saber nada de las cosas del Evangelio, ¿qué es lo que va a pasar? Que vemos que es una época de desastre. El ser humano tenemos que ver que si va detrás de otras cosas, de otros dioses, que no es realmente, como pone aquí, Jesucristo, si no va detrás del Dios verdadero, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a venir épocas de desastre. Hemos visto años anteriores como la gente moría del SIDA o moría de otras enfermedades, que van a venir enfermedades nuevas. Hola, ¿por qué surge esto? Porque las personas no quieren saber nada de Dios. No quieren saber nada de su interés, ni de su alma, ni de su espíritu, ni tampoco de las cosas espirituales, ni incluso de los problemas espirituales que hay en cada persona. Si nosotros realmente no estamos en el Señor, no buscamos al Señor, obviamente va a venir desastre en nuestra vida. La gente no sabe lo importante que es esto para su vida. Tenemos que ver que la gente sufre hasta la muerte, pero también sufre la próxima generación. Por eso bendigo en el nombre de Jesucristo para que en este día estemos dentro de Cristo. Amén. Vamos a ir a Filipenses 4 del 8 al 13. Filipenses 4 del 8 al 13 y el título es Mi dirección presente. Filipenses 4 del 8 al 13 dice así: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis de mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado para así estar saciado, para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor bendiga su santa palabra en este día. Como he dicho, el título del mensaje de hoy es Mi dirección presente. Vemos en la carta de los Filipenses cómo Pablo escribió a los Filipos, la iglesia de Filipo. Podemos enfrentar dificultades en nuestras vidas como resultado muchas veces de nuestros errores. Pero vemos que Pablo no cometió ningún error aquí, sino lo metieron en la cárcel por predicar el Evangelio. Sin embargo, hay momentos en nuestras vidas que enfrentamos dificultades, y es así. Sin que sea por nuestra culpa, vienen muchas veces problemas y dificultades en nuestra vida. Pero tenemos que ver siempre el plan de Dios. Ahora, hace unas horas, una hermana de Barcelona me estaba diciendo que su hija se había infectado con el coronavirus. ¿Qué quiere decir esto? Ella trabaja en la enfermería, en un hospital, y ella está infectada.
Pero yo estaba orando por ella y diciéndole de que hay que ver el plan de Dios con todo esto. Ella es una hija de Dios y yo creo que Dios tiene un plan y Dios sé que la va a guardar. Ahora, nosotros tenemos que ver por qué vienen dificultades en nuestra vida. Debemos de ver el plan de Dios en medio de todo lo que nos pasa. Debemos de apoyarnos en las promesas de Dios y en el poder que nos da Cristo, que nos ayuda a estar, a pesar de nuestra situación, estar dentro de su palabra. Pablo estaba contento porque pudo ver de su vida con una perspectiva clara del Evangelio. Tenemos que ver la vida de Pablo cómo en cada situación Pablo tenía la respuesta. Tenemos que ver cómo Pablo, de parte de Dios, le daba el poder, le daba la respuesta y era testigo allí donde iba Pablo. Por eso, en el libro de Filipenses, la palabra gozo o regocijo se repite más de 16 veces. Ahora, ¿por qué Pablo tenía que alegrarse por lo que le estaba pasando en su vida? Porque Pablo vivía dentro de Cristo. Pablo había conocido a Cristo. Y todo lo que podía estar dentro de Cristo siempre es la bendición de Dios. Lo vemos en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice que dentro de aquel que me da la fortaleza. Dice que lo puedo hacer todo. Pero todo, ¿cómo lo puedo hacer? En aquel que me fortalece. Cristo nos da la fuerza. Amén. Tenemos que ver que Cristo siempre nos da la fuerza cuando estamos dentro de Él. Ahora, ¿qué debemos de hacer cuando tenemos problemas o enfermedades en nuestra vida? Debemos de mirar la Biblia. Debemos de ver lo que dice la Biblia en esta época que estamos viviendo y saber lo que necesitamos. Lo que nosotros necesitamos es estar dentro de Cristo. Cristo es suficiente, completo, eterno. No necesitamos otra cosa que no sea el Evangelio. Por eso debemos de saber que no tenemos nada si no es por Cristo. Debemos también de ver de que incluso si nos enfrentamos en pobreza, si realmente no tenemos nada, incluso somos débiles, está bien, no pasa nada. Lo importante es estar dentro de aquel que nos da todo. Recuerda, podemos hacer todo a través de aquel que nos da la fuerza, que es Cristo. Ahora, debemos de ver tres cosas muy importantes en el día de hoy. A través de estas tres cosas debemos de estar fuertes en el Evangelio. Primero, debemos de estar en la oración continua. Debemos de ser hombres y mujeres de oración. Si hacemos esto, ¿qué va a pasar? Se va a establecer la salud espiritual que tanto necesitamos cada uno de nosotros. Entraremos también en el horario de Dios cuando estamos orando continuamente al Señor. La gente muchas veces no hace esto. Y cuando no hacemos esto, la gente se preocupa. Y no tenemos que estar tanto preocupados, sino estar ocupados en el Evangelio. Es normal que no venga respuesta si no estamos en relación con Dios, pero es obvio y normal que cuando nosotros cogemos la palabra, cuando oramos con la palabra, Dios nos da la respuesta. Lo segundo es que se tiene que restaurar la relación con Dios. Tener esa adoración en espíritu y en verdad con el Señor. Levantar cada día un altar a Dios. Yo no sé ustedes, pero yo cuando me levanto, lo primero que hago es levantar un altar a Dios. Abraham lo hacía y muchos hombres y mujeres de la Biblia también lo hacían. Si entramos dentro de la palabra de Dios, si nosotros levantamos un altar a Dios, ¿qué va a pasar? Que la palabra de Dios va a enraizar y grabarse en nuestro corazón. Tenemos que grabarnos la palabra de Dios, tenemos que enraizar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos esa naturaleza de Dios, esa naturaleza del Evangelio. Y lo tercero, si oramos con esa oración continua, ¿qué va a pasar? Va a suceder cosas asombrosas. Si oramos, obtendremos respuestas de parte de Dios. Obtendremos esa fuerza que Dios nos ha prometido. Dios nos ha dado el Evangelio, que es completo. Cristo es completo. No necesitamos nada más que no sea el Evangelio. Debemos de disfrutar del Evangelio. ¿Y esto a través de qué? Vemos en la carta de los Filipenses cómo Pablo disfrutaba del Evangelio. Ahora, ¿cuál es mi dirección actual? Tres cosas debemos de saber en el libro de Filipenses. Pero ¿cuál es mi dirección actual? La primera es Filipenses 3:20. Dice, en cambio,
Nosotros somos ciudadanos de los cielos y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía es el cielo, no es la ciudadanía que tenemos aquí, que está bien. Si somos españoles, colombianos, está bien. Pero nuestro socorro es el cielo, el trono celestial. Por eso debemos de abrir nuestros ojos espirituales al mundo espiritual. Si lo hacemos, va a venir respuesta en nuestra vida de inmediato. Porque habitualmente la gente mira más lo físico que lo espiritual. El cielo se va a responsabilizar de cada uno de nosotros. Los ángeles de Dios nos guardan. Porque nosotros somos ciudadanos de los cielos. Tenemos el privilegio de nuestra ciudadanía celestial. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Cristo. Por eso no te apegues tanto a estas cosas, a las cosas de este mundo, porque llegará el día que te vas a lamentar cuando regrese Cristo de cogerse tantas cosas de este mundo, sino de apegarse tanto a este mundo. Amén. Pablo se dio cuenta de esto y vemos que su dirección no era la prisión, sino era el trono celestial. Cristo debe ser nuestro verdadero profeta, sacerdote y rey. No me cansaré de decirlo, nuestro verdadero profeta que ha abierto el camino hacia Dios Padre, nuestro verdadero sumo sacerdote que ha muerto por nuestros pecados, ha derramado su sangre preciosa y nos ha abierto esa vía para encontrarnos con Dios. Y también es nuestro verdadero rey que ha venido a deshacer las obras del diablo. Que Él ha solucionado todos nuestros problemas. ¿Qué problema ha solucionado? Primero, ha solucionado el problema de la separación de Dios. Luego también los desastres que iban a venir. También la oscuridad y los problemas, las crisis, todo está solucionado dentro de Cristo. Debemos de tirar nuestra incredulidad. La incredulidad es un cáncer que nos mata. Y ahí empezará a obrar como obró Dios con Abraham. Debemos de entender el Evangelio para que surjan las obras del Espíritu Santo. ¿Qué significa disfrutar del Evangelio? El Evangelio es mucho más que las cosas de este mundo. Es mucho más que todo lo que ofrece este mundo. Esto es Filipenses 1, 12 al 14. Dice, las cosas que le ha pasado a Pablo ha venido para bien. Para anunciar el Evangelio, pues su prisión ha servido para dar testimonio público de Cristo, por eso estaba preso. Los hermanos se animaron a anunciar el Evangelio sin miedo y con confianza. Amén, que seamos igual como estos hermanos. De igual que estemos en prisión, de igual que haya problemas, tenemos que predicar el Evangelio. Lo segundo es cada campo donde nosotros estamos. ¿Cuál es nuestro campo hoy en día? Casi todo nuestro campo es en casa. Ese es nuestro campo que tenemos hoy en día. Es donde Dios está con nosotros y en nuestra dirección actual en estos momentos. Pablo fue encarcelado, pero las obras surgieron. Vemos la prisión fue atrapada por Pablo. Por eso, si vemos el capítulo 1 de Filipenses, cuando Pablo fue a prisión estaba en el punto más bajo. Esa es la forma de llegar a lo más alto. Vemos el ejemplo de José. José empezó en lo más bajo. Fue a la cárcel, estuvo con Potifar cuando fue esclavo, empezó de abajo. Pero luego vemos que Dios lo subió a lo más alto. Aquí tenemos que entender el secreto de Cristo. Si vemos en Filipenses 2, capítulo 2, Pablo en prisión parecía que le habían quitado todo. Pero el Evangelio mucho más que sufrimiento. Hay que recordar lo que Cristo sufrió por nosotros. Dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará el nombre de Jesucristo. Por eso, como Cristo sufrió, Cristo también nos dio la victoria. Y nosotros podemos tener también la victoria dentro de Cristo. Aquí nos enseña el verdadero poder de Dios. Jesucristo en la cruz salvó a mucha gente y sigue salvando hoy en día a mucha gente. Dios nos ama de una manera que dio su vida por cada uno de nosotros. Si vemos el capítulo 3 de Filipenses, Pablo todo lo consideraba como basura. La razón es que había ganado a Cristo y todo fue por descubrir a Cristo. Pablo era una persona de la élite, una persona que lo tenía todo, pero Pablo llegó a considerar que todo su éxito y su conocimiento era basura. Por conocer a Cristo. No significa
que tengan un coche, una casa, una familia, sea basura, sino está diciendo Pablo que todo eso está muy bien y hay que tenerlo, pero hay algo mucho más importante, el conocimiento y vivir realmente a Cristo. En Filipenses 4, capítulo 4, todo podemos hacerlo dentro de Cristo. Él nos da la fuerza para que podamos estar dentro de Cristo. Nos habla de la verdadera esperanza que tenemos. Dice que nos suplirá todo lo que necesitamos en Cristo Jesús. Podemos hacerlo todo dentro de Cristo, que nos da la fuerza. Nos habla de la verdadera esperanza que tenemos en Cristo. Cristo nos suplirá todo lo que nos falta. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. En el Salmo 37, 25 dice que ningún hijo de Dios mendigará pan. Yo no conozco ningún hijo de Dios, verdadero hijo de Dios, que mendigue pan. Y lo tercero es nuestra dirección actual. Nuestra dirección actual debe de estar dentro de Cristo. Estar en Cristo significa que estamos conectados con Dios 100%. Si estamos en Cristo, Dios siempre nos cuidará y nos protegerá. Satanás teme a Cristo. No teme una iglesia grande, no teme el dinero, no teme que tengamos mucha sabiduría ni éxito. Satanás teme realmente a Cristo. Mi dirección actual debe ser en aquel que nos da la fuerza, Cristo. Acordaron Filipenses 1:6. Estamos convencidos precisamente de esto, de que comenzó en nosotros la obra en Cristo Jesús, la perfeccionará en el día de Cristo. Es Dios que comenzó la buena obra en nosotros y la terminará. La continuará a través de nuestra vida y la va a terminar cuando le veamos cara a cara. La obra de Dios por nosotros comenzó cuando Cristo en la cruz murió en nuestro lugar. La obra en nosotros comenzó cuando creímos realmente en Jesucristo como nuestro Señor, Salvador y dueño de nuestra vida. ¿Cuál es la conclusión que tenemos que tener en el día de hoy? Simplemente no seamos engañados. En Apocalipsis 8, del 3 al 5, nuestras oraciones es como un incienso, nos dice, que la mano del ángel sube ante Dios, que son nuestras oraciones. Dice que nuestras oraciones están contenidas en ese incienso de los santos, debido a que nuestra dirección actual es el trono de los cielos dentro de aquel que nos da la fuerza. Por eso tenemos la respuesta del trono de los cielos. Si oramos, vamos a tener respuesta a nuestras oraciones. Coja la palabra, ore con la palabra. En Daniel 6, del 10 al 28, Dios protegió a Daniel, cerró la boca de los leones. Ahora, Daniel tiene una naturaleza de oración, de la palabra. Oraba 3 veces al día, dando gracias a Dios. Y qué deciros en Hechos 27, del 13 al 38. Si estamos en una crisis o en problemas como Pablo, Dios mandará su ángel y nos ayudará. Dios nos ayuda cuando estamos dentro de su palabra, dentro de la corriente de su palabra. Por eso tenemos que en esta semana estar dentro de la palabra de Dios, porque es la mayor respuesta. Si estamos dentro de la corriente de la palabra de Dios, no vamos a fracasar. Y yo creo en esto. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, que nuestra dirección esté en aquel que nos da la fuerza, que es Jesucristo, y que tengamos en este día, Señor, respuesta, Señor, a nuestras oraciones y cuando nos aferramos a la palabra de Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos alcanzó, que el amor de Dios Padre, que nos amó eternamente, y que las evidencias de tu Espíritu estén en cada uno de nosotros en este día. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor os siga bendiciendo. Amén.